Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, vamos a continuar con este segundo video para seguir hablando de este tema que revisamos en el video anterior sobre el metabolismo. Recuerden que dijimos que el metabolismo es el conjunto de todas esas reacciones químicas que realiza cada una de nuestras células, bueno, pues para suministrarse de energía principalmente, ¿ok? Para poder alimentarse, para poder sobrevivir, para poder realizar todas sus funciones. Mencionamos que ese gran grupo de reacciones químicas llamada metabolismo se dividen a su vez en dos tipos. Anabolismo, cuando la intención es formar moléculas más grandes, más complejas a partir de unas pequeñas. Y por el otro lado, el catabolismo, que se refieren a aquellos procesos que ocurren a la inversa. Es decir, que moléculas grandes y complejas se degradan en moléculas más sencillas, en sus elementos más simples. ¿Ok? Todo esto ocurre generalmente, repito, para poder sobrevivir, para poder alimentarnos, para poder obtener nuestra energía y poder realizar nuestras funciones. También dijimos que para que se lleven a cabo todas esas reacciones químicas, pues se necesita la presencia de unos precursores o unos catalizadores, que son unas proteínas llamadas enzimas, que son específicas porque hay una enzima especial para cada tipo de sustrato. ¿Ok? Bueno, resulta también que al mencionar procesos anabólicos, los cuales, repito, son para formar moléculas más grandes y que, o por obvias razones, se necesita de energía, ¿ok? Generalmente son aquellos procesos de síntesis. Síntesis significa creación. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un ejemplo típico de un proceso anabólico, es decir, tomar elementos sencillos, simples, para formar moléculas más grandes y más complejas. En este caso vamos a hablar de la fotosíntesis. Ok, pero antes de ello vamos a leer este pequeño texto que dice: son las 7 de la noche del 25 de diciembre de 2020 y en diferentes puntos del planeta se empiezan a quemar espontáneamente todos los pozos petroleros. El fenómeno, después de unas horas de iniciado, se sale de control para los especialistas que combaten este tipo de siniestros. 30 días más tarde, una nube densa cubre todo el planeta. Las autoridades solicitan que todos permanezcan en su domicilio y que no salgan de ahí. Se reportan muertes masivas por envenenamiento respiratorio y las cifras siguen en aumento. Muchos animales silvestres están muertos y el fenómeno tiene ya incidencia a nivel de ecosistemas marinos, pues se informan muertes de ballenas, delfines y peces. Las plantas a nivel global se están secando, los bosques comienzan a morir y las cosechas se han perdido totalmente por falta de luz. Un proceso vital que realizan las plantas ha sido afectado por el desastre. ¿Sabes cuál es ese proceso y en qué consiste? Pues precisamente el proceso se llama fotosíntesis. Vamos a revisar este material del portal del CCH, de la UNAM, en donde vamos a revisar cuáles son los aspectos generales de este proceso llamado fotosíntesis. ¿Qué fases incluye? ¿Ok? Entonces, vamos a la siguiente sección. Nos vamos a revisar los aspectos generales de la fotosíntesis. Como su nombre lo indica, foto, luz, y síntesis, creación. Entonces se refiere a la creación de algo en base a la luz. ¿Qué luz? Bueno, se refiere a la luz solar. La fotosíntesis, chicos, es un proceso que realizan las plantas, obviamente todas las plantas, pero no nada más ellas. También hay algas e incluso algunas bacterias que obtienen precisamente esa energía luminosa del sol y la convierten en energía química. ¿Ok? Esto es muy importante. La energía luminosa es convertida en energía química durante el proceso llamado fotosíntesis. Como es un proceso anabólico, este proceso requiere de energía. Entonces la energía, repito, se toma del sol. ¿Ok? ¿Cuál es la función, el fin o cuál es la función de este proceso? Bueno, principalmente el formar
compuestos orgánicos y el oxígeno. ¿Ok? Compuestos orgánicos. Recuerden que durante el bloque número 2 del primer parcial estudiamos lo que son las biomoléculas orgánicas. Bueno, esos compuestos orgánicos como carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos se forman o tienen su base de formación a partir de la fotosíntesis. Y además, otro elemento que se forma de la fotosíntesis es el oxígeno. Este gas que todos nosotros, los seres vivos del reino animal principalmente, necesitamos para poder sobrevivir. ¿Ok? Y todo esto a partir de algo tan básico como es el dióxido de carbono, CO2, y el agua. ¿Ok? Las plantas se alimentan de dióxido de carbono y de agua. Nosotros nos alimentamos principalmente de oxígeno y de glucosa. Tengan en cuenta esos dos detalles. Ahora, las plantas, esas algas y esas bacterias que son capaces de llevar a cabo el proceso de fotosíntesis y con ello producir su propio alimento, se les consideran seres autótrofos. Auto de uno mismo y trofo alimento. Autótrofo capaz de producir su propio alimento. En cambio, los demás seres vivos, los demás reinos, como por ejemplo el reino animal, nosotros, todos los animales, nosotros necesitamos alimentarnos de otros, entonces nosotros somos organismos heterótrofos porque nosotros no somos capaces de producir nuestro propio alimento. Nosotros tenemos que consumir otros. Consumimos verduras, consumimos carne y otros productos. Entonces, esos a su vez, vamos a suponer que nos comemos la carne de la vaca. La vaca a su vez se alimentó de pasto, ¿ok? Para obtener energía. Ahora, ese pasto, que es un vegetal, ese sí fue capaz de producir su propia glucosa, de producir su propia energía, por lo tanto, es autótrofo. Pero la vaca y nosotros los seres vivos somos organismos heterótrofos. Nuestra nutrición es de tipo heterótrofo. Veamos aquí unos esquemas sobre la fotosíntesis. Dice que 6 moléculas de dióxido de carbono se necesitan más 12 moléculas de agua, H2O agua. Si tú haces esta combinación y además tienes la presencia de la luz solar y la ayuda de una sustancia color verde llamada clorofila, se produce esto que tenemos aquí, este compuesto que está formado por 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno, se le conoce como glucosa. Esta es una molécula de glucosa. Entonces, repito, la combinación de 6 moléculas de dióxido de carbono más 12 de agua con ayuda de la energía luminosa y dentro de la clorofila o con ayuda de la clorofila va a producir, la flecha significa producir, una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno que se van a dispersar hacia la atmósfera más otras 6 moléculas de agua. De manera reducida, esta es la fórmula que se utiliza de manera muy general cuando hablamos de la fotosíntesis y hay que aprendérsela de memoria. Esto es pregunta de examen, ¿ok? ¿Cuál es la fórmula química de la fotosíntesis? Bueno, por cada 6 moléculas de dióxido de carbono, añádele 6 moléculas de agua y con ayuda de la energía luminosa necesitas la presencia de la luz solar y con una sustancia verde llamada clorofila se va a producir una sola molécula de glucosa. Y además, como producto secundario, como un residuo, se va a obtener 6 moléculas de oxígeno. ¿Ok? Este oxígeno se libera al medio ambiente, se libera a la atmósfera y es así que nuestra atmósfera es rica en oxígeno y que por lo tanto nosotros que sobrevivimos, que tenemos que respirar oxígeno, podemos sobrevivir. Y la glucosa, esta glucosa sirve de energía a la planta que la produce, ¿ok? Le sirve de alimento. Cuando viene un organismo, un herbívoro, por decir, un herbívoro y se consume este vegetal, pues va a consumir la glucosa que tiene dentro de sus células, el vegetal. Ahora, este herbívoro, vamos a suponer un conejo, es consumido a su vez por otro organismo, un carnívoro, ¿ok? Un carnívoro se come al conejo. Entonces, este carnívoro va a obtener toda la glucosa que tienen las células
de ese conejo. Y no nada más glucosa, porque esta es la base para las demás biomoléculas orgánicas como las proteínas, los ácidos nucleicos, los lípidos. Entonces el carnívoro se va a alimentar de todo eso. Y ahora nosotros, el ser humano, cuando consume ese carnívoro, ¿ok? Nosotros estamos consumiendo esos carbohidratos, esas proteínas, esos lípidos, esos ácidos nucleicos, esa glucosa que se produjo en un principio a través de la fotosíntesis. ¿Ok? Ahora, todo este proceso llamado fotosíntesis se realiza en un organelo muy especial de la célula vegetal. Recordemos el famoso cloroplasto. El cloroplasto, ya mencionamos, tiene forma así como de un cacahuatito, muy parecida a la forma de la mitocondria. ¿Ok? El cloroplasto pues es color verde gracias a la clorofila que contiene. Vamos a ver este pequeño video y luego continuaremos hablando del cloroplasto. Pongan mucha atención. Ok, como vimos entonces, los cloroplastos no nada más hay uno en cada célula vegetal, hay de 20 a 40 cloroplastos y son cada una de estas bolitas verdes que vemos aquí. Recordemos que la célula vegetal en este caso tiene una forma como de un ladrillo, como de aquí está, un ladrillo. Cada una de estas partes es una célula vegetal, pero dentro de cada célula vegetal hay entre 20 y 40 cloroplastos. ¿Ok? Ahora, aquí en cada uno de los cloroplastos es donde se lleva a cabo el proceso llamado fotosíntesis. Observemos esta imagen de un cloroplasto típico. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la teoría endosimbiótica de Margulis, que decía que la célula eucariota, la más moderna, la más compleja, y la célula eucariota que se divide en vegetales y animales, tiene un núcleo verdadero y que esta es producto de una evolución de la anterior, de la más primitiva llamada célula procariota, la que no contiene un núcleo bien definido? Y Margulis dijo que esta teoría se basa en unos procesos endosimbióticos, es decir, hacia adentro había una simbiosis. Dijimos que la simbiosis es una relación entre dos seres de tal manera que se relacionan para poder ayudarse mutuamente. Pues resultaba que hace miles de millones de años, según Margulis, una bacteria, de esas muy antiguas, una bacteria por allí, fagocitó, es decir, aparentemente comió a otra bacteria, pero no la digirió, es decir, no la eliminó, sino la mantuvo en su interior. Con el paso de los miles y de millones de años, esa primera bacteria dio origen a lo que conocemos ahorita como el núcleo. Luego vino otra bacteria más, una bacteria aerobia que necesitaba oxígeno para poder sobrevivir, y esta bacteria aeróbica dio origen a lo que conocemos como la mitocondria, porque ahí se lleva a cabo la respiración. Y luego hubo una tercera endosimbiosis donde se dice que entró una bacteria, una T tipo cianobacteria con C, de esas bacterias verdes, ¿ok?
que llevaban a cabo la fotosíntesis. Entonces, esta bacteria o esta cianobacteria con el paso del tiempo dio origen a lo que se conoce como cloroplasto. Por eso, el cloroplasto y la mitocondria tienen forma similar e incluso tienen una forma como de una bacteria, una célula procariota. Bueno, recordemos que el cloroplasto tiene doble membrana, así como la mitocondria tienen doble membrana, una membrana exterior y una membrana interna. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos las bacterias dijimos que las bacterias contienen su membrana, pero aparte tienen una pared celular y luego aparte una cápsula bacteriana? ¿Ok? Bueno. Adentro del cloroplasto hay una especie de líquido parecido a lo que sería como un citoplasma, ¿ok? Un líquido acuoso que se le conoce como estroma. Ese líquido se conoce como estroma y está relleno de enzimas. Allí hay enzimas que están esperando realizar algunas reacciones químicas, acelerar la velocidad de las reacciones químicas. Además de eso, hay una especie de discos dentro del cloroplasto. Cada una de estas moneditas verdes o discos verdes se llaman tilacoides. Cada uno de ellos se llama tilacoide. Ahora, los tilacoides siempre se encuentran organizados en pilas, en montañitas. A esas montañitas de tilacoides, como una montañita de monedas, ¿ok? Un grupito de monedas, se le conoce como grana. La grana es la pila de tilacoides. Ahora, dentro de cada uno de los tilacoides hay un pigmento verde llamado clorofila. Es lo que le da el color verde a el tilacoide y en conjunto al cloroplasto. Ahora, otro detalle muy importante, y esto también es pregunta de examen, ¿ok? Muy importante. Ya lo vamos a mencionar, pero el proceso llamado fotosíntesis que se realiza dentro del cloroplasto se lleva a cabo en dos fases. Pongan mucha atención, dos fases. La primera se le conoce como fase luminosa. Luminosa. Como su nombre lo dice, necesita luz. Entonces, esta siempre se lleva a cabo con la presencia de la luz solar, es decir, generalmente en el día. ¿Ok? Debe de haber luz solar. Esta fase de lumínica se realiza aquí, en lo que se conoce como tilacoides. En cada una de estas monedas se lleva a cabo la fase lumínica. Ahora, una vez que se produce algo en esa fase lumínica, viene el complemento que es la fase oscura. La fase oscura, como su nombre lo dice, pues no requiere de la luz solar, pero no significa que necesariamente tiene que hacerlo de noche, sino simplemente en ausencia del sol. Puede ser que sea un día nublado, ¿ok? No hay sol, no es de noche y se pueda estar llevando a cabo lo que se conoce como fase oscura o también se le llama como fase o ciclo de Calvin. Lo vamos a ver más adelante. Esa fase oscura, chicos, se desarrolla en el estroma del cloroplasto. Preguntas de examen. ¿Ok? Fase luminosa en los tilacoides, fase oscura en el estroma, que es el líquido. Bueno, estas son las estructuras principales de lo que es el cloroplasto. Ahora sí, vamos a checar las fases de la fotosíntesis. Les decía entonces que hay dos fases, la luminosa y la oscura. La última les dije también se le llama ciclo de Calvin en Benson. ¿Qué sucede en la fase luminosa? ¿Qué sucede? Pongan mucha atención. Primero, se lleva a cabo en el tilacoide, ¿ok? En el tilacoide. Dentro del tilacoide, obviamente, hay clorofila. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en la fase luminosa se recibe la luz solar. Esta luz solar llega hasta el tilacoide del cloroplasto y lo que va a provocar, porque pasa otra cosa, la planta necesita agua, ¿ok? Entonces, el agua sube hasta llegar a las hojas. En las hojas es donde se encuentran los cloroplastos. El cloroplasto recibe la energía solar y lo que va a provocar esta luz solar es lo que se conoce como hidrólisis. ¿Qué es la hidrólisis del agua? Es el rompimiento, es la eliminación de los enlaces que forman a las moléculas de agua. La unión del hidrógeno con el oxígeno lo rompe. La energía solar deshidrata, por decirlo así, al agua. Y entonces se rompe ese enlace
se separa el hidrógeno y se separa el oxígeno. El oxígeno separado durante la hidrólisis se va hacia la atmósfera, ¿ok? Aquí lo podemos ver, el oxígeno que se libera por la fotólisis se va a la atmósfera. Y el hidrógeno permanece todavía dentro del cloroplasto porque va a continuar con otros procesos químicos, la otra parte, la otra fase de la fotosíntesis. Ahora, en la primera fase, esta llamada fase luminosa, no nada más se elimina el oxígeno, sino una vez que se forma el hidrógeno, también se forman estas dos moléculas de energía. Inicialmente había un ADP, pero con la energía de la luz solar le añade otro grupo fosfato y se convierte en ATP, adenosintrifosfato. ¿Se acuerdan del ciclo del ATP que ya vimos en el video anterior? Bueno, de ADP pasa a ATP. Y además, el hidrógeno también liberado en la hidrólisis del agua se une a otra molécula NADP y se forma NADPH. Estas dos moléculas tienen aquí la forma como de unas baterías. Las vamos a necesitar para la siguiente fase, que es la fase oscura. ¿Qué sucede en la fase oscura? Bueno, estas moléculas energéticas formadas en la fase luminosa se van a adherir a otro gas que hay en el medio ambiente que se llama dióxido de carbono atmosférico. Ese dióxido de carbono que para nosotros es como un veneno porque nosotros respiramos oxígeno y eliminamos dióxido de carbono, es decir, como si fuera nuestro oxígeno contaminado, eliminamos de nuestro cuerpo el dióxido de carbono, porque si nos saturamos de él, nos intoxicamos y nos podemos morir. Pero en el medio ambiente, ese dióxido de carbono que hay, la planta lo toma como el gas necesario. La planta se alimenta, necesita el dióxido de carbono. Una vez que absorbe dióxido de carbono, y a través de estas moléculas, se produce algo muy importante. Una hexosa, un carbohidrato, un monosacárido básico llamado glucosa. ¿Se acuerdan de que vimos en la fórmula de la fotosíntesis? A través del agua y de dióxido de carbono tenemos como producto glucosa y oxígeno. Bueno, el oxígeno ya se liberó al ambiente en la primera fase. La glucosa es la que se forma en la segunda fase de la fotosíntesis llamada fase oscura o también llamada fase independiente de la luz o también llamada ciclo de Calvin. Y recuerden que esta glucosa es un tesoro para nosotros, porque a partir de la glucosa se forman todas las biomoléculas orgánicas y por consiguiente, por obvias razones, pues es el alimento básico para todos los demás seres vivos. Veamos este video. Para empezar, las células vegetales poseen unas organelas especializadas en el citoplasma, llamadas cloroplastos, que son los encargados de realizar la fotosíntesis, ya que poseen un pigmento verde llamado clorofila, que le da el color a las plantas. Los cloroplastos están constituidos por una doble membrana, que contiene el estroma, que es un medio semilíquido, y el grama, que lo componen los tilacoides. Los tilacoides son unas estructuras parecidas a monedas acuñadas, que en su membrana contienen el pigmento verde llamado clorofila. Es aquí, en la membrana del tilacoide, en donde se da la fase lumínica, y aquí, en el estroma, se da la fase oscura, que son los dos procesos en los que se divide la fotosíntesis. Inicia con la absorción de agua por medio de las raíces de las plantas y la fotólisis del agua, que es el rompimiento de la molécula por acción de la luz, donde se libera a la atmósfera una molécula de oxígeno. Además, este proceso produce 2 hidrógenos y 2 electrones. Estos 2 electrones son excitados por la luz, subiendo su nivel de energía. De aquí, estos empiezan a brincar de molécula a molécula en una cascada de reacciones, provocando que los electrones vuelvan al nivel de energía inicial. Además, se forma una molécula de ATP, adenosintrifosfato, que actúa como una batería que se usará en la fase oscura. A todo este proceso se le llama fotosistema 2.
Este es un proceso cíclico donde actúa la clorofila P680. Posteriormente se vuelven a excitar los electrones por acción de la luz y vuelven a brincar de molécula a molécula en una cascada de reacciones donde los electrones se quedan unidos a alguna molécula, produciendo NADPH2, que es otra batería de energía que se utilizará en la fase oscura. Y a este proceso se le llama fotosistema 1 y actúa la clorofila P700. Durante esta fase se libera oxígeno puro a la atmósfera, se produce ATP y NADPH2. La fase oscura no depende de la luz, así que puede ocurrir durante el día o la noche. Produce PGA, PGAL y glucosa, a partir de la cual se forman los carbohidratos, lípidos, proteínas, hormonas y todas las sustancias que el organismo necesita para vivir. Durante la fase oscura se produce un proceso llamado ciclo de Calvin-Benson, que inicia con la captura del dióxido de carbono presente en la atmósfera. Esto ocurre gracias a la molécula llamada ribolosa 1,5-difosfato, presente en el estroma del cloroplasto. La ribolosa, al capturar el CO2, se convierte en una molécula muy inestable, por lo que se rompe y forma dos moléculas de 3-ácido fosfoglicérico, PGA. Esto, por acción del ATP y el NADPH2, formados en la fase lumínica, se reducen y forman el fosfogliceraldehído, el PGAL. De aquí hay dos caminos. Uno, que por acción del ATP se forme la ribolosa nuevamente y reinicie el ciclo. Dos, que se forme la glucosa y de esta los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y todas las moléculas que la célula necesita. Devolvámonos para explicarle estas dos fases. La fase lumínica, clara o reacción de Hill ocurre durante el día. En general, los productos finales de la fotosíntesis son: 1. Oxígeno que se libera a la atmósfera. 2. Glucosa, que es la materia prima para el sustento de la vida. 3. ATP y NADPH2, que son moléculas de energía. Y 4. Se reduce la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Sin la fotosíntesis no habría oxígeno en la atmósfera. Los organismos heterótrofos, como nosotros, que no producimos nuestro propio alimento, necesitamos de los productos finales de este proceso para sobrevivir. Por eso es importante proteger las plantas, para mantener la vida en el planeta. Ok, como se menciona en el video, entonces es importante mantener las plantas porque las plantas nos dan el oxígeno que necesitamos para vivir y nos dan la glucosa que necesitamos para alimentarnos. Ahora, nosotros, los seres animales y otros, nos respiramos, vivimos a través del oxígeno y eliminamos dióxido de carbono. Bueno, el dióxido de carbono es el gas necesario para la planta para que pueda sobrevivir. Es decir, que nos necesitamos mutuamente. Las plantas necesitan a los animales necesitamos a los vegetales. Bueno, veamos este primer ejercicio que les voy a pedir que lo hagan en casa, el que desee. Es un ejercicio opcional, pero pues obviamente te va a permitir repasar. Cuando venga la fecha del examen, tú ya sabrás cuáles son los componentes del cloroplasto. Aquí dice: observa el siguiente esquema del cloroplasto y coloca los nombres de las estructuras en el espacio correspondiente. Por ejemplo, membrana tilacoides. ¿Dónde irá? ¿Irá aquí? Ups, se desapareció. ¿Irá por acá? ¿Por acá? No sabemos. El siguiente, ¿dónde irá? Y así, cada uno de ellos ustedes los van a ir colocando en el lugar correspondiente. ¿Ok? Una vez que terminen, yo les voy a mandar, el día viernes les voy a mandar una imagen con las respuestas correctas. ¿Ok? Recuerden que eran 5 membranas tilacoides, luego membrana externa, grana, membrana interna y estroma. Si quieren pueden atrasar el video para ver los nombres completos.
Luego nos vamos a la siguiente información. ¿Y cuál es la importancia precisamente de la fotosíntesis? ¿De qué me sirve? Bueno, para empezar, la fotosíntesis es el proceso que va a tomar las moléculas de dióxido de carbono con agua, y va a formar lo que se le llama la glucosa, que es la base de los carbohidratos. Recuerden que la glucosa es el monosacárido fundamental básico de los carbohidratos y obviamente de la formación de los demás componentes o de las demás biomoléculas orgánicas. Otra cosa, produce el oxígeno en la atmósfera. Esto nos permite a nosotros poder sobrevivir, poder respirar adecuadamente, ¿ok? El proceso de la respiración. Otra cuestión, a raíz de que las plantas producen la glucosa, las plantas les sirven de sustento a las otras especies que van conformando lo que se conoce como la cadena alimenticia o la cadena trófica, ¿ok? Los herbívoros se alimentan de los vegetales, los carnívoros se alimentan de herbívoros, hay otros carnívoros secundarios, hay carnívoros terciarios, etcétera. Esto da una cadenita que eso lo vamos a estudiar más adelante, incluso en su materia de ecología lo van a ver con mayor detalle. ¿Ok? Ya dijimos que la fotosíntesis produce principalmente la glucosa, que es producida no solamente por las plantas, también por algas y por ciertas bacterias. Es más, los océanos contienen mayor cantidad de oxígeno y hay mayor cantidad de glucosa que incluso en la tierra. ¿Ok? Podríamos decir, bueno, además de la glucosa, con la fotosíntesis obtenemos oxígeno y hay mucho oxígeno en un bosque. Sí, las áreas verdes son ricas en oxígeno, pero también los océanos, se dice incluso que en los océanos hay mayor cantidad de oxígeno que en un bosque. Gracias a la fotosíntesis, menciona aquí, se produjeron los compuestos orgánicos que son la base, chicos, de los fósiles que utilizamos ahorita, como lo que es el petróleo y el carbón. Y gracias al petróleo, por ejemplo, pues obtenemos la energía para muchísimos procesos tecnológicos, para la industria, etcétera, etcétera. ¿Ok? Aquí tenemos, y obviamente gracias al refinamiento, a los procesos de refinación del petróleo, bueno, obtenemos muchísimos productos finales como gases, aceites, gasolina, gasóleo, queroseno, y de aquí producción de plásticos y muchas otras cosas, ¿ok? Aquí ya vimos también del oxígeno, que es importante. Aquí les decía, hay muchísimo oxígeno en un bosque, correcto, pero también en los mares hay muchísima producción de oxígeno porque hay muchas algas y las algas llevan a cabo el proceso de fotosíntesis también, ¿ok? Y algo muy importante, como las plantas se alimentan del dióxido de carbono, ¿ok? Mientras más bosques y más plantas haya en la superficie terrestre, mayor oportunidad de oxigenar nuestra atmósfera, de eliminar el dióxido de carbono y de combatir el calentamiento global. La fotosíntesis entonces es el mecanismo principal para la captura de dióxido de carbono atmosférico, lo cual está íntimamente relacionado con la disminución del calentamiento global. ¿Ok? Eso es algo muy importante. Para saber más, hay un tema muy importante sobre una hoja artificial. Fíjense que hay algunos científicos, sobre todo en China, quienes han desarrollado de manera artificial una hoja, y esa hoja obviamente la pueden colocar en una especie de objeto llamado un árbol artificial que es capaz de capturar la energía solar y convertirla en energía química, que a la vez es base para productos alimenticios, ¿ok? Por ahí si quieren ustedes investigar, hay información muchísima sobre eso. Ahora, ¿sabían ustedes que en un supermercado, por ejemplo, las verduras, se han fijado dónde las colocan? Siempre en los estantes donde están colocadas las frutas y las verduras hay unas lamparitas por ahí que las iluminan, no nada más para que se vean más bonitos, sino sobre todo para mantenerlas más frescas. ¿Por qué? Porque precisamente esos cloroplastos que están dentro de las células vegetales de ese limón, de esa sandía, de esa manzana, etcétera, pues actúa con la luz solar y va produciendo más y más cantidad de glucosa y permite que se vea más y más fresca, ¿ok? Y por último, chicos, para terminar con el tema de hoy, fotosíntesis, aquí les dejo estas actividades finales que son opcionales, ¿ok?
opcionales. El primero de ellos dice, lee con atención las siguientes frases y palabras y después completa el cuadro escribiendo el número que corresponda. Fíjense bien que son dos columnas. Las reacciones dependientes de la luz, que sería la fase luminosa, y el ciclo de Calvin, pues que sería la fase oscura. ¿Qué condiciones deben de haber en una y en otra? ¿En dónde se realiza la luminosa y la oscura? ¿Qué ocurre aparentemente en cada una de ellas? ¿Y qué resultados se obtienen o qué productos se obtienen en cada una de las fases? Ustedes lean con mucho cuidado cada una de las oraciones y escriben el número del párrafo que corresponda, ¿ok? Y lo van colocando en el lugar que consideren. Pongan ustedes una pausa y lo pueden hacer en su cuaderno. El día viernes les doy la respuesta, ¿ok? Además de ello, hay un cuestionario. Si se elimina el dióxido de carbono del medio ambiente de una planta, ¿qué ocurre con la producción de glucosa? Fíjense que aquí la pregunta es la misma, así que cualquiera de las dos con que respondan está bien. Ya ustedes ponen pausa para leer bien la pregunta. ¿Es necesaria para formar la glucosa en el ciclo de Calvin? ¿Qué? ¿Quién sabe? En las plantas las reacciones dependientes de la luz se realizan ¿en dónde? No me acuerdo. En las reacciones dependientes de la luz, o sea, luminosa, se forma ¿qué cosa? Ya no recuerdo tampoco. Y el ciclo de Calvin-Benson, o sea, la fase oscura, comienza cuando no sé. Ok, ustedes lo hacen, el viernes les doy las respuestas correctas. Y por último, el esquema que está aquí. ¿Qué dice la instrucción? Arrastra al lugar correspondiente las acciones que ocurren dentro del proceso fotosintético. Las acciones o el nombre de la parte, ¿ok? Por ejemplo, membrana externa del cloroplasto. ¿Dónde quedaría? ¿Aquí? 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 Ustedes escogen. Son exactamente 11 espacios en blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y son exactamente 11 opciones para que ustedes completen. Háganlo las veces que sean necesarias, chéquenlo. Yo el viernes les doy las respuestas correctas. ¿Sale? Ok, chicos, esto es todo sobre lo que se conoce como la fotosíntesis, un proceso básico para la vida, para alimentarnos y para seguir sobreviviendo. Cuídense mucho, repito, este es un ejemplo típico de un proceso anabólico. En el siguiente video hablaremos acerca de procesos catabólicos, como por ejemplo la respiración o la fermentación. Saludos a todos, cuídense mucho. Bye bye.